Hola, ¿qué tal? Quiero saludarte, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás mirando este video. Quiero y es mi deseo que esta palabra sea de bendición para tu vida. Hay palabras determinantes, hay palabras que marcan un antes y un después en nuestras vidas. Esta yo creo, por lo menos para mí, que es una de ellas. Tu vida puede cambiar, puede llevar a mayores niveles espirituales, mayor nivel de conciencia de como hijo de Dios que somos, las posibilidades que tenemos por creer en el Dios Todopoderoso. Y sin duda, si vos prestás oído, vas a salir bendecido. Jesús decía cuando quería reafirmar un concepto, decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Yo te digo en este momento, si tú prestas atención, tus oídos están atentos, sin duda alguna vas a salir bendecido. Y es interesante ver en la palabra, el relato bíblico de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, ni nada más ni nada menos. Este muchacho, desde su principio de la historia que él aparece en escena, siempre marcó una gran diferencia con todos los demás. Sin duda, él operaba en ciertas cosas, de cierta manera, que lo llevaban a diferenciarse del resto de los demás. Él era, como dije, conforme al corazón de Dios. O sea que hacía y tomaba determinaciones que otros no hacían. Entonces creo que es interesante verlos, ver lo que él hacía, ver cómo él se movía, qué actitudes tenía para poder nosotros ser más que victoriosos. David no era mucho más que nosotros, era un hombre que cometió muchos errores, pero su corazón era conforme al corazón de Dios. Si vos en este momento escuchás la palabra y lo llevás a la práctica, también podés, como David, tener las mayores victorias y bendiciones en tu vida. Una de las historias más que interesante es cuando David mata a Goliat. Y el escenario que podemos ver en este pasaje de 1 Samuel capítulo 17 es que estaban enfrentados el ejército de Israel con el ejército de los filisteos. En ese momento aparece David en la historia y tenía un condimento especial, porque no solamente estaban frente a frente en distintos montes, ahí esperando la orden de batalla, midiéndose, como podríamos decir, sino que tenía un condimento especial, porque entre la fila de los filisteos había un gigante. Y si bien las guerras en ese entonces eran cuerpo a cuerpo, ejército contra ejército, en este momento se planteaba algo distinto. Uno de ellos, el gigante Goliat, desafiaba a uno de los del ejército de Israel para pelear mano a mano. Esto atemorizaba mucho a los soldados de Saúl, del ejército de Israel, porque lógicamente este Goliat no era cualquier persona. Ya muchos conocerán la historia. Dice en 1 Samuel 17:4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía la altura de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo equivale a nuestro sistema métrico a 2,90 m. Esa es la altura de este hombre, 2,90 m. Dice, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, o sea, para cubrirse, ¿no? Y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. 5.000 ciclos de bronce era igual a 57 kilos. O sea que la coraza que él tenía era de 57 kilos. Era una malla de 57 kilos. Invulnerable prácticamente. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, que era como una bota que le cubría desde los pies hasta la rodilla. Y jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. 600 ciclos de hierro era 6 kilos 800, la lanza. Dice, e iba su escudero delante de él.
Esta era la persona que salía a desafiar. El pueblo de Israel, los soldados de Israel y Saúl estaban descorazonados. No había forma, era algo imposible de enfrentar. No tenían la solución. Resulta que David tenía varios hermanos, entre ellos los 3 mayores estaban en el ejército de Saúl. Y David, sabemos que cuidaba ovejas en el campo, las ovejas de su padre, y el padre le dice, ¿por qué no vas a llevarle algo de comida para ver cómo están tus hermanos y me traes nuevamente las noticias? No había teléfono, menos WhatsApp, menos mensajitos de texto. Era imposible, tenía que ir a verlos personalmente a ver cómo estaban. Entonces una mañana parte David y va a ver a sus hermanos. Cuando llega al lugar se encuentra con este escenario. Los 2 ejércitos frente a frente y el paladín Goliat que sale a desafiar. Y él decía, a ver, ¿quién es el hombre que sale conmigo a pelear? Si él me venciere, nosotros lo vamos a servir a ustedes. Y si yo venzo, ustedes, los israelitas, nos van a servir a nosotros. Dice que el pueblo salía atemorizado, todos los hombres de guerra, armados con su armadura, con sus corazas, salían disparados y se escondían por miedo a este gigante. Ahora, lo interesante es que David vio ese panorama y él se preguntó, ¿pero quién es este filisteo incircunciso para enfrentar o desafiar a los ejércitos del Dios de Israel? ¿Quién es? Y cuando él dice estas palabras, llega a oídos de Saúl, que estaba totalmente descorazonado, el cual cuando se entera lo manda a llamar y diciendo, bueno, a ver, ¿qué proponés vos? ¿Qué proponés vos? Entonces él le dice, mirá, yo creo que lo puedo vencer, lo voy a vencer, porque soy pastor de ovejas. Y cuando un oso o un león vienen y me sacan una de ellas, yo los corro y se los saco de la boca. Y si el león o el oso me quiere enfrentar, yo con una quijada los mato y Dios me libra de cada uno de ellos. Y si lo hizo con el león y con el oso, ¿cómo no me va a poder librar de este filisteo incircunciso que no tiene pacto con Dios, sino es una persona de otro sistema de vida? Es un gentil, es uno que no pertenece al pueblo de Dios. ¿Quién es él para enfrentarse? Entonces Saúl dice, no, pero ese es un hombre de guerra, él es un hombre poderoso, ¿cómo vos vas a poder enfrentarlo? Entonces él dice, vuelve a decirle, si Dios me libró del oso y del león, también me va a librar de esta persona. Saúl entonces toma su escudo, su espada, su yelmo, y se lo da a él para que de esa forma no vaya tan desprotegido a enfrentarse con Goliat. Le da toda la armadura que él tenía para que vaya a enfrentarlo, pero David no puede y se saca todo eso. Ahora, cuando va a enfrentarlo, lo va a enfrentar con la honda, con 5 piedras y con su callado. Nada que ver una cosa con otra. Es curioso ver que la armadura de Goliat lleva 3 versículos de escribirla. Cuando es la armadura que Saúl le va a prometer a David, lleva 2 versículos. Y cuando menciona, entre comillas, la armadura que tiene David, con un versículo es más que suficiente. Era sin dudas una lucha totalmente despareja. No había posibilidades. Cuando David sale a enfrentarlo con las armas que él tenía, Saúl es curioso y gracioso, aparentemente, porque le dice, bueno, ve y que Dios te ayude, ¿no? Como diciendo, no sé cómo vas a salir de esta. Sin embargo, cuando Goliat lo ve que viene, lo insulta, le dice cosas, lo maldice, dice, ¿qué te crees? ¿Que yo soy un perro que venís con palos a mí? No cabía en la mente de Goliat como un muchachito, simplemente con las cosas que traía, le iba a hacer frente. Pero David tenía algo que no se veía, pero sin embargo lo tenía bien puesto,
que era la armadura de Dios. En Efesios 6 está la armadura de Dios con la que podemos resistir todas las acechanzas del maligno. Por eso, hay armaduras y armaduras. La de Goliat era excelente, era invulnerable. David no tenía nada aparentemente, pero tenía la armadura de Dios. Y esa es la diferencia. Ese es el secreto que tenemos nosotros como hijos de Dios, que podemos tomar la armadura de Dios y en todas las cosas, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, Efesios 6:13, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Para Saúl y su ejército ya iban varios días, iban 40 días malos, que no se atrevían a enfrentar a Goliat. Cuando viene David, él ahí nomás, porque incluso había una jugosa recompensa. Le iba a dar grandes riquezas, le iba a dar la mano de la hija del rey, iba a eximir de impuestos a la casa de su padre. O sea que estaba tentador, había una muy buena recompensa. Pero no solamente eso, sino que David sentía un celo por las cosas de Dios. Él decía, este incircunciso se ha atrevido a desafiar al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos de Israel. Ahora, dice el relato que cuando él va a enfrentarlo, dice que sale corriendo, va corriendo, no para escapándose, sino corriendo hacia él, porque tenía tanta seguridad, tanta confianza en lo que había creído, que él sabía que ese Goliat, ese gigante, era un perdedor por no estar relacionado con las cosas de Dios. Sabía que por más que tuviera la coraza que tenía, no podía contra él que tenía la armadura de Dios. Por eso le dice, entonces dice David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Mirá qué confianza, ¿no? Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra. No solamente que iba a caer Goliat, él creía. Fíjate qué linda forma, qué lindo planteamiento que tenía él. No solamente iba a cortar la cabeza de Goliat, sino que el cuerpo de todos los filisteos, o sea que todo ese ejército que estaba ahí, de los filisteos, también iban a morir, porque dice, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y ocurrió eso, sale corriendo David, lo enfrenta, saca una piedra y con la honda le pegan en la cabeza, le dice que la piedra quedó clavada en la cabeza de Goliat, cayó y murió. Y cuando cae y muere, viene David, le saca la misma espada de Goliat y le corta la cabeza. En ese momento el ejército de Israel se envalentona, y como vio que cayó el paladín de ellos, los filisteos salen corriendo, disparando, huyendo, se envalentona el ejército de Israel, los corre a los filisteos y también lo mata. O sea que todo lo que dijo David se produjo exactamente igual como él lo determinó, como él lo declaró. Y esa es una de las armas que tenemos. Tenemos varias armas en este relato que podemos ver, y justamente está en Efesios 6, del 10 al 17. Yo quiero, hermanos, que en este momento pienses bien, memorices, estudies estas armas que tenés, estas armas que podés contar para cualquier batalla. Dice, tomad toda la armadura, no andes con el casco solamente. Ponete todos los elementos de la armadura, porque de esa forma sos invulnerable. Ninguna arma forjada contra ti prosperará.
Esta es la palabra que tenemos, la herencia que hemos recibido. Ninguna arma forjada, el que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Esta es la herencia que tenemos de parte de Jehová. Y tenés que hacerla valer. Si vos querés vivir vidas victoriosas, si vos querés vivir vida de abundancia, de bendición, de paz en tu espíritu y en tu mente, tenés que entender y creer e incorporar esta armadura a tu vida para que los mayores logros, las mayores bendiciones tengas de aquí en adelante. La armadura consta de ceñido los lomos, número 1, ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad es la eterna palabra de Dios. Hay otro versículo que también dice, ceñidos lomos de vuestro entendimiento. Vos tenés que agarrar tu mente y llevarla, como dice en 2 Corintios, llevando cautivo todo pensamiento al pensamiento de Cristo. O sea que por más Goliat que diga, yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, digan lo que diga, por más carta documento, por más parte médico que diga que lo tuyo tiene los días contados, está la verdad de Dios y esa es la que vos tenés que saber, esa es la que vos tenés que buscar de acuerdo a cada situación que tenés. Buscar la verdad de Dios y llevarla adelante para tener victoria. Por eso es la verdad, ceñir los lomos con la verdad es como las anteojeras de los caballos. Los caballos le ponen anteojera para que no se distraiga con las cosas que pasan al costado y tenga la vista clavada hacia adelante. Vos tenés que tener la vista clavada hacia la verdad de Dios. No podés distraerte con cualquier cosa a tu alrededor. Tenés que tener la vista clavada hacia la verdad de Dios. Ceñir tu lomo con la verdad. Punto número 2. Vestido con la coraza de justicia. La coraza es como el chaleco antibala para los policías. ¿Viste? Vos preguntale a un policía o una persona que es del ejército, de las Fuerzas Armadas, durante un enfrentamiento, ¿qué es conveniente? ¿Estar con el chaleco antibalas o no? La respuesta va a ser muy obvia, dice, por supuesto, me tengo que poner el chaleco antibalas. Bueno, vos ponete la coraza de justicia, porque cuando vos entendés cuál es la justicia de Dios, cuál es lo que Dios ha establecido para cada cosa que uno hace, justicia tiene que ver con derechos. O sea que vos como hijo de Dios tenés tus derechos especiales por ser un hijo de nada más ni nada menos que de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces hay una justicia que ningún gigante, sea del orden que sea, va a poder contra vos. Si vos, siempre y cuando tengas puesta la coraza de justicia y sepas cuál es la coraza de justicia y tengas tu mente ceñida con la verdad. Punto número 3. Calzado vuestros pies con el Evangelio de la paz. Vos fíjate, volviendo un poquito atrás, cuando David lo enfrentaba con respecto a la verdad, él sabía que ninguna arma forjada contra él podía prosperar. Por eso tenía la seguridad y la confianza de que con los pocos elementos tan simples, tan burdos, parecía al lado de Goliat, él podía vencer. Cuando también con la coraza de justicia, él sabía lo que le correspondía, él sabía que Dios estaba con él, que por más gigante, por más armadura que tuviera el otro, Dios estaba con él y la justicia de Dios iba a actuar a favor de él. Dice, calzado los pies con el Evangelio, con el apresto del Evangelio de la paz. Él dice que cuando se enfrenta con Goliat, va corriendo, no espera, ¿no? Y él justo un momento antes había dicho, te voy a vencer, y sabrá todo este pueblo que hay un Dios sobre Israel. Esa era la buena nueva que él anunciaba. Vos decís, ¿sabés cómo? El Evangelio de la paz y estaban en guerra, estaban matando, pero sí, ellos estaban oprimidos, en temores, en angustias, por la gran adversidad de tener ese ejército plantado frente a ellos.
El número 4, tomad sobre todas las cosas el escudo de la fe. Goliat, cuando lo está por enfrentar, le dice: ¿quién sos vos? ¿Te crees que sos un perro que venís a mí? Yo te voy a cortar la cabeza, te voy a matar, te voy a dar a las aves de los cielos. Y, o sea que trabaja en su mente. Trabaja en su mente. Y él, con el escudo de la fe, lo pone de tal manera para que eso no le haga. Dice que David lo tenía bien presente esto, porque en el Salmo 27 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. O sea que él estaba preparado y sabía manejar perfectamente el escudo de la fe. El yelmo de la salvación es el punto 5. O sea que el yelmo es como un casco para un motoquero. ¿Vieron que cuando alguien en moto tiene un accidente, le preguntan: ¿y tenía el casco puesto? O dice: no, falleció, se mató la persona. Dice: ¿sabes por qué? Porque no tenía el casco puesto. Muchas veces nosotros también podemos morir en nuestra vida, podemos estar muertos en algún área de nuestra vida, justamente por no tener el yelmo, el casco de la salvación, para que ninguna idea entre, ninguna mentira del diablo entre en nuestras mentes, sino que creamos la palabra de Dios. Y el número 6, sobre todas las cosas, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Él dice: yo te voy a vencer, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Y me hizo acordar a Mateo 8:8, que está cuando el centurión le dice a Jesús: no hace falta que vengas a casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. Vos, cuando decís la palabra, es la espada del Espíritu que penetra y quebranta espíritu, tuétano, coyunturas, rompe todo lo que se opone en contra a la verdad de Dios. La palabra de Dios es eficaz y es viva. Por eso, hermano, no tengo más tiempo, pero yo quiero que recapacites, que entiendas bien cuál es tu posición, qué parte de la armadura tenés puesta, cuál te hace falta, si tenés la armadura puesta. Porque si no tenés, ahí claramente dice al principio, dice: vestíos con toda la armadura de Dios. O sea que si no estás vestido con la armadura de Dios, estás desnudo de la armadura de Dios. Y cuando estás desnudo, sabés lo que es. Estás desnudo. No tenés ningún tipo de protección. Estás a la buena de Dios, como le dijo a Saúl, a David: andá y que Dios te ayude. Pero David sabía que por tener la armadura, por tener todas estas cosas bien ejecutadas por él, por lo que él había practicado, por lo que él se había desarrollado en la vida, sabía que tenía la ventaja sobre todas las cosas, a pesar de lo que sea. Querido hermano, querido amigo, ¿querés tener triunfos? ¿Querés tener la victoria? Ponete la armadura de Dios, con la cual podés resistir todos los dardos del enemigo. Y aún cuando, habiendo acabado todo en el día malo, pasaste y estás firmes. Seas bendecido y que Dios pueda realmente grabar a fuego en tu espíritu y en tu mente esta palabra que es de parte de Dios. Que seas bendecido.